Saludos a todos, mi nombre es José Ramón Machado González, soy profesor adscrito al Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y a continuación les presento la ponencia La comunicación visual del proyecto de arquitectura en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Esta investigación en la cual se basa la ponencia parte de el entender la representación gráfica como el principal medio de comunicación del arquitecto, pero una comunicación que ha evolucionado y que ahora tiene la obligación también de transmitir ideas, de transmitir conceptos y de confeccionar un discurso con base en registros visuales. Partiendo de esto, entonces se hace necesario que los estudiantes de arquitectura deban adquirir competencias que estén orientadas más a la narración gráfica que a la mera representación, justamente para poder responder a las necesidades generadas por los cambios tecnológicos. ¿Qué busca la investigación estudiar? Pues la representación gráfica que emplean los estudiantes de arquitectura, pero en este caso desde el ámbito de los trabajos especiales de grado. A partir de ellos como elementos de cierre, proyectos finales, que muestran justamente las competencias de comunicación gráfica que han adquirido los estudiantes a lo largo de la carrera y además nos indican cómo están afrontando el actual escenario comunicacional del proyecto de arquitectura. Así, lo que se busca es analizar la representación gráfica a partir de tres elementos. Primero, de la representación gráfica como mensaje visual construido sobre la base de unas variables gráficas. Estas variables gráficas las establece Jorge Sainz en su libro El dibujo de arquitectura, donde él nos habla de figura, textura, luz y sombra y color. Luego, la vamos a analizar desde la información que se quiere transmitir a través del mensaje visual. Aquí vamos a encontrar básicamente dos tipos de información. La de naturaleza material, que me describe la edificación y sus características, y la de los procesos intangibles, que habla más de la relación usuario, entorno, edificación y cómo es la retroalimentación entre ellos. Y por último, sobre la narración gráfica, en lo referido a la selección de imágenes, su montaje, su tratamiento y composición. El objetivo de la investigación no fue otro que establecer las características de la representación gráfica empleada en los proyectos de trabajo de grado de la UNED como mensaje visual. Desde el punto de vista metodológico, la investigación tuvo un enfoque cualitativo. Se manejaron tres unidades de análisis. Primero, los informes de los proyectos especiales de grado, entregados entre los años 2013 y 2017. Segundo, los autores de estos informes. Y tercero, los profesores del Departamento de Arquitectura UNED que estuviesen adscritos al núcleo de sistemas de representación y simulación, ya que en ellos recae justamente la enseñanza de esta disciplina dentro de la arquitectura. De estas unidades de análisis se estableció una muestra. Para los informes de los proyectos especiales de grado y sus autores, se trabajó con una muestra extrema de casos desviantes. Se seleccionó un proyecto de diseño por cada uno de los años mencionados y se buscó que el proyecto tuviese una característica, una relevancia importante y demostrara el esfuerzo del estudiante, por lo cual los proyectos seleccionados debían contar con una mención publicación u honorífica. En cuanto a los profesores del Departamento de Arquitectura UNED, se trabajó con una muestra de expertos, se analizó su experticia, sus méritos y el área de la representación gráfica en la que trabajaban para poder ser considerados como informantes. Entre las técnicas e instrumentos se empleó la observación a través de fichas y notas de campo para los informes y la entrevista a través de un guión semiestructurado para los autores de los informes y los docentes. En cuanto a los resultados, a nivel general de la representación gráfica podemos destacar dos cosas. Primero, se encuentran los tipos de dibujos propios de la disciplina de arquitectura. Nos vamos a encontrar con bocetos conceptuales, con fotografías referenciales, vamos a ver diagramas y tridimensionales, un gran grueso de dibujos técnicos, plantas, secciones y alzados, y también una cantidad importante de imágenes renderizadas de modelos digitales. Estos son, digamos, que los dibujos característicos que vamos a encontrar en los informes y los trabajos de grado. En cuanto al aspecto comunicacional, vemos cómo a través de los dibujos se muestra el proceso de diseño, de proyectación de la arquitectura, para poder entender también cómo es ese proceso, y vemos cómo estos dibujos se ajustan a los objetivos de la función comunicativa, es decir, son dibujos de ideación, que nos muestran la fase de ideación del proyecto, que nos muestran la representación del proyecto, y finalmente nos muestran la presentación del proyecto, más desde un nivel de marketing y de dar a conocer las bondades de ese proyecto que los muchachos realizaron. En cuanto a las variables gráficas del dibujo de arquitectura,
vamos a ver cada una de ellas. La figura, que acuérdense que la figura, digamos que da toda la estructura a los dibujos y representaciones, y generalmente parte del uso de la línea, justamente por tener este basamento en la línea. En ella se juega es con variaciones de trazo. Vemos que la figura entonces se definen a través de variaciones de trazo. Puede haber variación de continuidad, variación de valor o variación de color. Y generalmente en los planos técnicos, la figura y la línea responden a códigos que ya están preestablecidos en los sistemas de representación. Entonces, si vemos la imagen 1, nos damos cuenta cómo podemos tener líneas de colores grises, líneas negras para destacar diferentes elementos, o como hay líneas continuas y líneas discontinuas. En cuanto a la textura, vemos que la textura se va a utilizar de dos maneras. Hay una textura imitativa, muy común en planos técnicos, imágenes renderizadas, que lo que busca es simplemente mostrar materiales y acabados. Eso lo podemos ver en la imagen 2. Si hay el uso de madera, vamos a encontrar una textura que simule la madera, o si hay agua, una textura que simule el agua. También va a haber una textura que se usa desde el punto de vista convencional, muy presente también en planos técnicos, y se emplea para enfatizar o diferenciar áreas y componentes constructivos. En la imagen 1 vamos a ver cómo hay de repente texturas para gramas, texturas para indicar sombras, o texturas para señalar diferentes áreas dentro del plano. En relación a las otras variables gráficas, continuamos con la luz y la sombra. Vemos que la luz y la sombra se emplean principalmente en planos de conjunto, en secciones, en alzados y en imágenes renderizadas, y su función no es otra que destacar la configuración volumétrica y darle realismo a la edificación. Vemos en la imagen 3 cómo hay una fachada a la cual se le ha aplicado la sombra para darle justamente un mayor juego volumétrico y entender cómo los volúmenes sobresalen sobre el dibujo, o sea, con respecto a la fachada uno y otro. En cuanto a la variable gráfica de color, también se utiliza de dos maneras. Vamos a ver el uso mimético, que se emplea más que todo en alzados e imágenes renderizadas, que lo que busca es presentar materiales y acabados. Un ejemplo de ellos es la misma imagen 3 que ya estaba mencionando. Y hay un uso convencional que aparece casi que en cualquiera de los tipos de dibujos que hemos mencionado, que lo que busca es destacar, diferenciar, codificar y generar impacto visual. En este caso, en la imagen 4 podemos observar cómo en una sección tradicional se ha empleado en color para codificar los usos dentro de los diferentes niveles de la edificación. Entonces aparecen diferentes tonalidades para representar usos o áreas de diferente índole. El color es apreciado por los estudiantes como el recurso más valioso porque es con el que más juegan y el que les permite experimentar de una manera más cómoda diferentes actividades y diferentes acciones para mejorar la representación gráfica. En cuanto a la información de mensaje visual, encontramos los dos tipos de información que mencionamos al inicio. Hay en los planos técnicos, como podemos ver por ejemplo en la imagen 5, se ve organización funcional y espacial de la edificación, vemos sus formas, sus proporciones, sus medidas, incluso los materiales, los acabados y los componentes constructivos. Y vamos a ver también la representación de procesos intangibles. Entonces en la imagen 6 podemos notar cómo se muestran, por ejemplo, los modos de habitar de la edificación. Vemos cómo la escala humana juega un papel importante, señalando cómo se van a utilizar los espacios y qué proporciones tienen. Vemos también cómo se representa la naturaleza ambiental y atmosférica que rodea la edificación al incorporar vegetación en el exterior, al incorporar un cielo, incluso indicándome que es una hora más bien del atardecer. Y todo esto, la representación de esta información lo que busca es aproximarse a la realidad del edificio una vez construido. Es como ir un poco más allá de definir solamente las características para tratar de ir y mostrar cómo se va a comportar la edificación al final. En cuanto a la narración gráfica, vemos que esta sigue las fases del proceso de diseño. Entonces parte de la conceptualización pasa por organización funcional espacial y luego describe la arquitectura ya definida, los aspectos más relevantes de ella. Vemos cómo no se define un estilo gráfico de manera clara. Algunos de los trabajos lo que buscan es establecer una serie de códigos cromáticos y estilos de dibujo. Eso lo podemos ver en las imágenes 7 y 8, que es el mismo trabajo, donde digamos que se ha tratado de unificar todo a través del uso de los mismos colores, el uso del mismo estilo de dibujo que responde un poco más a un dibujo de caricatura, ¿verdad? Con trazos de líneas gruesos. Y además vemos que hay también una tipografía similar para darle de alguna manera un estilo gráfico a toda la presentación. También vemos que a nivel de la narración gráfica se dan dos posiciones importantes. Una es que esta debe ceñirse a la secuencia del proceso de diseño y que es la que más comúnmente se ve en los trabajos de grado.
Y la otra es que el orden de las imágenes puede alterarse y todo ello va a depender de las intenciones comunicativas que tenga el autor y con qué recursos cuente. Como conclusión, podemos decir entonces que la representación gráfica que se encuentra en los trabajos de grado se ajusta a los dibujos comúnmente usados y que cada uno cumple un papel mostrando parte del proceso de diseño. Vemos cómo en el uso de las variables gráficas, la figura como variable gráfica, que es esencial porque es sobre la cual se estructura toda la representación gráfica y sin la cual prácticamente no podría construirse, pasa desapercibida como recurso. Y es por la obviedad en su uso, es decir, ningún estudiante concibe un dibujo sin líneas o que no esté basado en líneas. Entonces, bueno, no se cuenta como un recurso, sino simplemente es lo mínimo que hay que hacer para poder representar. Y sin embargo, las variables como la textura, la luz y sombra y el color, que vienen a complementar la base que establece la figura, adquieren más importancia porque son las que les permiten jugar más desde el punto de vista de la comunicación. Le brindan más recursos y la mayor posibilidad de explorar para hacer cosas diferentes. El empleo de las variables gráficas tiene principalmente dos objetivos, o es lo que se observa en los trabajos de grado. Uno, destacar o ocultar los aspectos o cualidades tanto de la arquitectura como del dibujo. Y dos, conseguir una representación más realista. Hay una marcada importancia en que la representación actual de la arquitectura lleve finalmente al realismo para un mayor entendimiento. También se observa que el estudiante parece no estar consciente de las posibilidades comunicacionales que brindan las variables gráficas. También a nivel de la información se entiende que principalmente se transmite es la que es de tipo de la naturaleza material del proyecto. Mientras que para transmitir información sobre los procesos intangibles se descubrió que se necesita una mayor comprensión de la arquitectura propuesta y también tener unas intenciones comunicacionales mucho más claras por parte de los estudiantes y de los autores de los trabajos de grado. Es importante señalar también, finalmente, que las fases del proceso de diseño establecen la organización de las imágenes. No existe un discurso claro ni un estilo gráfico para la presentación, más allá que querer mostrar la información mínima necesaria para poder describir el proyecto de una manera adecuada. En cuanto a las recomendaciones, es importante señalar tres aspectos que llamaron la atención. Primero, se debe generar conciencia sobre la necesidad del manejo adecuado de la comunicación visual del proyecto arquitectónico, esto con la finalidad de responder a las condiciones comunicacionales y tecnológicas actuales, donde la imagen está jugando un papel preponderante. La segunda recomendación es que deben revisarse las competencias que los estudiantes de la carrera de Arquitectura UNED adquieren para la comunicación visual del proyecto y evaluarlas, pero desde el desarrollo de habilidades que estén orientadas hacia la definición de intenciones comunicativas y hacia la construcción de un mensaje visual, más que al uso de herramientas técnicas. Y por último, es importante fomentar dentro de la carrera de arquitectura de la UNED, tanto en estudiantes como en docentes, la práctica de la exploración de las cualidades de representación gráfica como recurso de comunicación de la arquitectura, ir más allá de la necesidad de la representación técnica y permitir que los estudiantes exploren a través de las diferentes variables gráficas cómo debe ser la construcción del mensaje visual con el que quieren comunicar su proyecto. Bien, a continuación muestro las principales referencias que fueron citadas durante la realización de la ponencia y las cuales sirvieron, digamos, de basamentos teóricos. Aquí prácticamente vamos a ver son los trabajos de grado que fueron empleados más las referencias que sirvieron de basamento teórico en general para la introducción. Bueno, con esto cierro la ponencia. Muchas gracias por su atención.